saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Desde este trimestre hemos decidido tener el repaso de la lección de escuela sabática. Y lo hacemos con el afán de poder aportar a el estudio de aquella persona que hace su culto diario, que estudia el folleto de la lección cada día. Porque este repaso es un repaso, no es un estudio completo. Este repaso no reemplaza el tiempo que tú debes dedicar a tu culto personal, a estudiar el folleto de la escuela sabática, a sacar tu propio análisis. Más bien va a aportar especialmente para aquel que es maestro y que tiene una herramienta adicional con la ayuda de Dios, pues, y con la inspiración del Espíritu Santo, pues poder juntos sacar mayores lecciones. Ese es el propósito. El trimestre presente vamos a estudiar el Evangelio según San Juan. Los autores han creído conveniente sacar las joyas, los milagros, o como dice Juan, las señales más importantes, porque entendamos que es un libro bien amplio. Entonces hay que sacar lo más importante. Vamos a pedir la dirección de Dios para poder empezar el presente estudio con su dirección. Bendito Padre, te agradecemos porque nos permites una vez más abrir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad y que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender y poner por obra tus enseñanzas. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Al empezar el repaso de la lección de esta semana, por cierto, este trimestre vamos a estar estudiando el Evangelio según San Juan, no en su totalidad, pero sí las partes sobresalientes. Y el texto de memoria de la primera lección pues nos va a dar la pauta de qué es lo que quiere el autor de la lección de esta semana, o los autores de la lección de este trimestre, qué es lo que quiere recalcar al hacer del Evangelio según San Juan el tema de estudio para la lección de la escuela sabática. Entonces, leemos el texto para memorizar, pues que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 20 y versículos 30 y 31. Y dice allí: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio según San Juan es que nosotros creamos que Jesús es el enviado de Dios. De hecho, al resaltar de que hay otros milagros, otras señales, como le llama Juan, a todos los milagros que hizo Jesús, está dándonos la pauta para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios, podamos aceptarlo como el Mesías y de esa manera pues alcanzar la vida eterna, que es el propósito, ¿verdad?, de este evangelio. Antes de entrar al repaso de la primera lección, yo quiero resaltar algunas situaciones que tienen que ver como contexto con los tiempos en los que viene Jesús, en los que Jesús desarrolla su ministerio. El liderazgo del pueblo judío estaba en su máxima decadencia. Quizá ahí entendemos por qué Jesús escoge ese momento para nacer. El apóstol Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto está en Gálatas 4:4. Es algo que entendió acerca de lo que dice Juan en su evangelio y que lo resalta y que vamos a ver en el estudio de esta semana. Que nada es obra de la casualidad, nada es obra del azar, sino que todo en la agenda divina estaba totalmente planificado, y que inclusive los milagros que hizo Jesús, las señales que hizo Jesús, tenían su razón de ser y tuvieron un propósito. Y es así como vamos a ver en el repaso de esta lección algunos de esos propósitos. La lección de esta semana se titula Señales que indican el camino. Ahora, ¿cuál es el contexto?
Como decíamos, el liderazgo estaba en su máxima decadencia. ¿Por qué? Porque los líderes del pueblo de Israel se sentían exclusivistas, creían que eran los únicos que merecían y contaban con el favor de Dios, que el resto de la gente no tenía derecho a la salvación, que Dios no miraba con buenos ojos al resto de las personas, sino solamente a ellos, o sea, creían en un Dios exclusivista. Esto es totalmente falso porque Dios es un Dios de amor y misericordioso, y el propósito de Dios a elegir un pueblo como el pueblo de Israel para que sea el portavoz de su mensaje y de sus verdades era que este pueblo dé a conocer esas verdades eternas a los demás, a las demás naciones, a los demás pueblos, pero no cumplieron su cometido. Ellos habían hecho creer al pueblo que cualquier circunstancia negativa, una prueba, una dificultad, una enfermedad, era consecuencia del pecado. Por lo tanto, las personas que padecían, lejos de recibir el favores de los favores de los líderes religiosos, un texto que los anime, por el contrario, los desanimaban diciéndoles que todo lo que estaban padeciendo se lo merecían porque eran productos de su vida de pecado. Habían llenado la ley de Dios de muchas cargas, de muchas tradiciones. Eran alrededor de 613 leyes o tradiciones que le habían cargado a la ley de Dios. Y para el día sábado eran alrededor de 39. Tenían secuestrada la ley de Dios y tenían secuestrado el día sábado. Y por si fuera poco, pues esperaban a un Mesías tipo Moisés. Por eso, si vemos en la lección de esta semana, en el repaso, que empieza con las bodas de Caná. En esas bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, Juan lo hace ver como una señal de que así como convirtió Jesús el agua en vino, Moisés convirtió el agua de todas las fuentes, ríos, mares, etcétera, etcétera, todas las fuentes que estaban cercanos a Egipto, los convirtió en sangre. Entonces estaba demostrando Juan, al resaltar el milagro de la boda de Caná, que Jesús era el enviado, era el Moisés que estaban esperando, el libertador. Estamos en las bodas de Caná, el primer milagro que hace Jesús. ¿Qué podemos resaltar de las bodas de Caná? Cuando Dios crea el mundo, lo primero que hace es celebrar una boda entre Adán y Eva. Cuando Jesús inicia su ministerio, pues lo primero que hace, o el primer milagro que hace, lo hace en una boda. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios toma la relación suya con su iglesia, con su pueblo, como la relación entre el esposo y la esposa. Se celebraba en Caná una boda muy sencilla, muy humilde, era gente humilde. Eran familias de José y de María. Y a esa boda fue invitado Jesús. El acontecimiento todos lo sabemos, ustedes lo han estudiado en la lección. Y en el momento, pues, de lo mejor de la fiesta, las fiestas duraban varios días en aquella época, se acaba el vino. María, que había escuchado de los discípulos las señales en el momento del bautismo, algunas señales que habían escuchado, la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, que lo había relacionado con la visita del ángel que anunció el nacimiento del Mesías a través de ella. Entonces estaba deseosa de que Jesús hiciera un milagro. Entonces viene donde Jesús y le dice: no tienen vino. Y la respuesta de Jesús, que pareciera que es una respuesta altanera, pues no, era una forma muy común en aquel tiempo, pues, de tratar un hijo a su madre, pero no en ninguna manera significaba una altanería o falta de respeto. Hacía días que ya no había visto María a Jesús, se encuentran allí. Pero lo importante de resaltar en esta experiencia es de que en todo hogar va a haber problemas y dificultades.
Aquí dice que faltó el vino. Este mundo nada es perfecto, por lo tanto, en los hogares, una, siempre va a haber dificultades y problemas, y dos, siempre va a faltar algo. Pero lo importante es que Jesús está allí para solucionar aquello. Si Jesús mora en tu hogar, los problemas pueden ser solucionados. Vale recalcar que no se quedan ellos esperando que Jesús haga todo. No, Jesús le dice, mira, aquí están estas tinajas, pongan agua allí. Y la gente obedece. Primera lección, la obediencia de las personas. Ponen el agua, no entendían y no sabían lo que estaba pasando, pero obedecieron. Y después le dicen, a ver, ahora sirvan y llévansela al maestresala. El maestresala, que sabía que era una boda humilde, pues dijo, se acabó el vino y aquí pues va a haber un gran problema. Van a quedar mal los novios porque no previeron esta situación. Pero cuando se da cuenta que es el buen vino, entonces le llama la atención al esposo. Le dice, pues yo pensé que tú no tenías recursos para un buen vino. La Biblia dice, sin embargo, que le reclama que guardó el buen vino para el último cuando debía ser todo lo contrario. Qué interesante. Es interesante porque en los problemas nosotros no tenemos que sentarnos a esperar que Jesús nos resuelva todo. Y a veces podemos cometer ese error. O el otro error que podemos cometer es querer hacerlo todos nosotros y dejar a Jesús a un lado. No importa el problema que tú tengas. Si Jesús está en tu hogar, encuentras la solución inmediata. Pero obviamente no quedándote allí, sino haciendo tu parte. ¿Cuál fue la parte que hicieron las personas que estuvieron allí? Llenar las tinajas de agua. Y esa agua Jesús la convierte en vino. Por otro lado, el hecho de que Jesús haya asistido a una boda, de que el primer milagro lo haya hecho en una boda y de que Él compare la relación de Él con su iglesia, con su pueblo, como la relación entre el esposo y la esposa, una relación matrimonial, significa que Jesús está muy interesado en tu hogar. Ahora, la pregunta que te hago, tú tienes tu hogar. ¿Estás tan interesado en mantener la estabilidad de tu hogar, así como Jesús se interesa? ¿O es solamente Jesús que está interesado en tu hogar y a la final tú no estás dedicando atención necesaria, no estás poniendo de tu parte, no estás poniendo todo el interés que necesita para que tu hogar siempre sea un ejemplo para las personas que no conocen el Evangelio y que a través de tu testimonio, el testimonio de tu hogar, muchas personas puedan venir a los pies de Jesús? Entonces te dejo esta meditación para que lo pienses. Y viene después otro milagro. Resulta que se lo relaciona con el primer milagro, con las bodas. ¿Por qué? Jesús había descendido a Galilea y después regresa nuevamente a Caná. Y hay una persona, dice la Biblia, que era funcionario del rey. En los actuales momentos podríamos decir que era un político de alto rango, un servidor del rey. Recordemos que habíamos dicho en el contexto de la lección de este trimestre que el pueblo judío esperaba un libertador tipo Moisés. Entonces tenía a su hijo que estaba enfermo, estaba desahuciado, ya no había esperanza. Lo único que se le ocurrió a él, porque había escuchado de los milagros, se corrió la voz enseguida, Jesús convirtió el agua en vino. Ya se oía hablar del libertador que vendría. Y dijo, esta es mi oportunidad. Y él se fue de Capernaum a Caná. Había una larga distancia, entre 25 y 30 kilómetros. No le importó caminar. Y fue a encontrarse con Jesús. Llega y allá estaba Jesús, que estaba pues siendo asediado por la gente. Se abre paso y llega ahí, porque él esperaba ver un libertador, así como Moisés. Pero cuando ve un hombre humilde, cansado por el camino,
por el polvo, como que su fe falla. Le pide a Jesús que descienda para que sane a su hijo. Y la respuesta de Jesús pareciera que es un poco dura cuando le dice, si no viereis señales y prodigios, no creerías. Sin darle mayor importancia, sin entrar en controversia con el divino maestro, le dice, Señor, desciende pronto para que mi hijo sane. Jesús, viendo que se aferraba, así como Jacob se aferró a él siglos atrás, el hombre se aferra hacia Jesús y Jesús no lo abandona y le dice, ve a tu casa porque tu hijo vive. En otras palabras, no necesito ir hasta allá. Ahora, aquí hay un acontecimiento. El acontecimiento es de que muchas veces tememos nosotros ir a donde aquellos personajes importantes y hablarles del Evangelio. Pero a veces estas personas están más necesitadas de Dios. Era una persona importante, tenía obviamente una posición económica muy solvente, pero en ese momento el dinero no le servía de nada. Lo que necesitaba era que su hijo sea sanado. Y él, si bien es cierto que por un momento duda, inmediatamente su fe se aferra. Y Jesús no solamente que sana a su hijo, sino que él acepta a Jesús como el Salvador y toda su casa se convierte. Entonces hay una enseñanza aquí. Cada persona que conoce a Jesús debe convertirse ¿en qué? En un discípulo de Jesús, que vaya a contar las maravillas que él ha hecho en su vida. Y eso fue lo que sucedió con este hombre importante. Vamos a la siguiente parte, que es el milagro en el estanque de Betesda. En esta parte de la lección, el autor de la lección nos está citando lo que Juan, en el momento que escribe su evangelio, pareciera que lo da por sentado. O sea, dice de que había un paralítico que hace 38 años estaba enfermo y que estaba en un estanque que se llama el estanque de Betesda, que estaba por la entrada de la puerta de las ovejas. En las ciudades, esto sucede en Jerusalén, pero en las ciudades donde se practicaba sacrificio, había la puerta principal por donde entraban todo el mundo, las personas, pero había una puerta por donde entraban las ovejas para el sacrificio. Allí cerca había un estanque y Jesús elige precisamente este lugar, a esta persona, y en un día sábado, porque allí hay muchas lecciones. La primera, este hombre era considerado por los líderes religiosos indigno siquiera de mirarlo. En este lugar habían muchas personas esperando que el agua se moviera, porque la creencia que había en aquel tiempo era de que venía un ángel del cielo, movía las aguas y el primero que entraba en el agua, una vez que el ángel las agitaba, esa persona era sana. Imagínense una creencia totalmente en contra de lo que es el carácter de Dios. Dios pudiendo sanar a todos, o sea, se volvió exclusivista. No solamente exclusivista, sino que ahí pues el que tenía mayor habilidad. Era tal la cantidad de enfermos que venían porque no tenían esperanza, queriendo ser sanados de esa manera, que inclusive se habían construido enramadas allí para ayudar y apoyar a las personas que permanecían allí día y noche y que muchas veces tenían que cubrirse allí en el día del sol inclemente. Recordemos que en Palestina pues el sol ha sido por siempre pues una temperatura muy alta, y en la noche pues el frío, todo lo contrario.
Habían hecho inclusive enramajes allí, enramadas para poder ayudar a las personas. En esa creencia absurda, muchas personas perdían la vida. ¿Por qué? Porque algunos que entraban al agua, inclusive hasta se ahogaban, algunos morían a la orilla. Bueno, era una cosa increíble. Mientras que para los líderes religiosos esto era pues mirado con indiferencia, porque según ellos, aquellas personas se lo habían ganado por ser pecadoras y estaban pagando las consecuencias de sus pecados. Jesús los miró con compasión. ¿Por qué elige a un hombre que estuvo enfermo 38 años? ¿Y por qué lo hace en un día sábado? Primero, y aquí vamos a resumir esta parte del milagro con los otros milagros que hace Jesús, como es el sanar a un ciego cuando escupe en el piso, le moja con el lodo que hace de la saliva, escupe en el polvo, hace un lodo, le pone en los ojos al ciego y lo manda a lavarse en el estanque de Siloé. Hay que unir esta parte, ¿por qué? Porque Jesús hace este milagro por la razón de que quería rescatar el día sábado. El día sábado había sido llenado con 39 tradiciones que no decía el mandamiento, que no decía la Biblia, que no lo decía la palabra de Dios por ningún lado. Pero que sin embargo, estas tradiciones estaban por encima de lo que era el verdadero mandamiento de Dios. Y yo quiero leer un texto que está en Isaías capítulo 58 y versículo 13 y 14. Miren lo que dice Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál era el propósito de Dios al dar el sábado? Primero, hay que recalcar que el mundo cristiano en los actuales momentos tiene una excusa o varias excusas para no observar el día sábado. Primero, estos milagros que Jesús hace, luego después el que los discípulos recogen espiga en un día de reposo, un día sábado. Y todo tiene su explicación. Jesús mismo dice, mi Padre aún trabaja y yo trabajo en el día sábado. Muchos usan este texto o este pasaje para decir de que ya no se debe guardar el sábado y que Jesús vino a abolir el día sábado. Y esto va en contra de su palabra y en contra del principio eterno de Dios, que todo lo que hace, dice la Biblia, todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. En todo caso, el propósito de Dios al dar el día sábado era tener una relación con sus hijos. Que sus hijos se olviden y que ese momento se olviden de toda labor de trabajo, toda labor que produce cansancio y fatiga, que produce estrés, y se deleite en dedicar ese día en adoración a Dios. Ese era el propósito. Y que ese día fuera deleite, así como dice Isaías, ¿verdad? Y lo llamares santo, glorioso, delicia de Jehová. Y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y Satanás había utilizado a los líderes religiosos, ¿para qué? Para convertir el sábado en una carga. Habían tantas leyes que le habían puesto allí, tantas tradiciones, que ya el sábado no era delicia, como dice la Biblia, ya era una carga. Jesús bien pudo haber sanado a aquel hombre
en otro día. Si había pasado 38 años, un día más, podía esperar, claro que sí. Pero como dijimos al comienzo, Juan resalta hechos que Jesús lo hace a propósito. Está queriendo rescatar la verdadera observancia del sábado. Cuando la Biblia dice que Jesús, en palabras de Jesús, mi Padre trabaja, aún trabaja y yo trabajo, pareciera contradictorio porque la Biblia dice que el sexto día, hasta el sexto día trabajó en la creación y el séptimo descansó. Entonces, ¿cómo es que mi Padre trabaja? Si nosotros miramos la naturaleza, el sol sale aunque sea día sábado, la luna, las estrellas. Si necesitamos la lluvia cae día sábado. A eso se refiere Jesús cuando dice, mi Padre aún trabaja. ¿Por qué? Porque hay cosas que son para beneficio del hombre, así como Dios dio el sábado también para beneficio del hombre. Hay cosas que Dios las da y no es que porque es sábado las va a quitar en ese momento, no. Ese no es el propósito de Dios, esa no es la forma de proceder de Dios. Eso está en contra o eso contradice a un Dios de amor, a un Dios misericordioso. Hay varias lecciones aquí. Primero, cuando Jesús dice mi Padre aún trabaja, se está refiriendo a aquello. Segundo, necesitamos tener la madurez espiritual para no tomar como pretexto algún pasaje de la Biblia mal interpretado como para dejar de guardar, de observar el día de reposo. Tercero, miren que en este milagro sucede algo importante, algo curioso. Este hombre que había estado 38 años paralítico, se siente tan contento cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y él lo hizo. Cuando sale aquel ex paralítico, porque ya en el momento que está cargando su lecho, dejó de ser paralítico. Ahora sus músculos son vivos, llenos de energía, de fuerza. Sale cargando su lecho con una alegría indescriptible. Entonces sabía que se iba a encontrar con los líderes religiosos y él esperó que los líderes tuvieran el mismo contentamiento, se alegraran. Tú, 38 años, paralítico y ahora caminas, qué alegría. Pero ¿quién fue que hizo este milagro? Vamos a agradecerle, yo también me quiero unir a tu alegría. Pero saben que cuando encuentra a los líderes religiosos y les comenta acerca del milagro que había ocurrido en su vida, que Jesús había hecho en su vida, empieza una interrogación y él se queda asombrado. Qué pena que los líderes de los tiempos de Jesús no hayan entendido su responsabilidad, no hayan sentido el amor que se debe sentir por las almas, no se hayan alegrado con la alegría de aquel hombre, sino que por el contrario, el celo los llevó a hacer un interrogatorio. Y lo primero que hizo es ir al templo a ofrecer sacrificio de gratitud por el milagro que Dios había hecho con él. Jesús va y lo encuentra allí y le dice algo que parece curioso. ¿Por qué? Porque le dice, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no vuelvas a tener otro padecimiento igual. ¿Por qué Jesús le recalca esto de vete y no peques más? Era para beneficio de él, porque en algún momento pudo haber pensado, después que pasan los días, es que Jesús me sanó, porque de pronto no sabía sobre mis pecados. Y Jesús le está demostrando algo que quiere demostrarte a ti. Le está demostrando que lo sanó no porque no sabía que era un pecador, sino todo lo contrario, porque sabía que era un pecador y necesitaba de él. Si estás en algún momento como el paralítico, que crees que tu pecado no tiene solución, que estás luchando contra un problema, contra un pecado oculto, contra una adicción, allí está Jesús. Mira que este hombre, en 38 años ya sus músculos estaban secos. Yo me imagino que aquella persona era prácticamente un esqueleto viviente. Pero cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda,
Él no le dice, Señor, sáname primero. No, él se levantó. Qué alegría que sentía y va por las calles feliz llevando su lecho. ¿Para qué lo llevaba? Como testimonio de que había sido sanado. Y Jesús lo hace a propósito. Lo hace a propósito porque sabía que se iba a encontrar allí con los líderes religiosos y tenían que recibir ellos, estos líderes, una lección de que tenían que soltar el sábado. Tenían que dejar de convertirlo en una carga. Tenían que dejar de hacer prisionera a la gente con una observación incorrecta del sábado. Por eso digo que madurez espiritual es cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Dios y cómo debo yo guardar el sábado y no tomar estas enseñanzas como pretexto para decir que Cristo ya me enseñó a transgredir el sábado, o decir, si Cristo lo hizo, yo también lo puedo hacer. Malinterpretando una enseñanza de Jesús. El ciego que le pone lodo, parte de las tradiciones con que habían cargado el sábado, prohibía hacer esta clase de trabajo, entre comillas. Pero miren hasta dónde era la dureza de corazón de estos líderes religiosos, que si una oveja se les caía en un pozo, el día sábado la sacaban. Pero sin embargo condenaban a un hombre que tenía 38 años de sufrimiento. Ese es un Dios de amor. Ese es un Dios misericordioso. Y si tú estás en una situación igual, así como los músculos fueron repuestos, fueron convertidos en músculos nuevos, fue convertido en un ser nuevo, Jesús quiere ayudarte a vencer ese pecado, esa dolencia, esa inclinación que está que no te deja, que crees que ya no tiene solución, que estás luchando contra ella. Solamente ven a Jesús. Jesús te está preguntando, ¿quieres ser sano? Pareciera que la pregunta está de más, pero no es así. Jesús está despertando en ti un deseo de querer ser sano. Mi querido hermano, qué hermoso estudio el de esta semana. Hablando de un Dios misericordioso que vino a buscar a los pecadores. Los líderes religiosos creían que la salvación era solamente para ellos. Dios ha venido y Jesús vino a dar su vida por ti, vino a alcanzarte, vino a ayudarte y para que tú le devuelvas un día sábado en adoración. Se acerca a mí una hermana de iglesia, una iglesia X que no viene al caso el nombre ni el lugar. Se acerca llorando y me dice, hermano, yo tengo algo que contarle. El precedente, había habido una semana de cosecha, donde se había invitado a personas que estaban estudiando la Biblia y que posiblemente estén listas para el bautismo. Y durante todas las noches hubo un predicador y todas las noches al terminar la predicación se daba un refrigerio. Y ahí estaban hermanas voluntariosas. Una de ellas me dice llorando, hermano, el día viernes se me acercó una persona porque el predicador hizo un llamado. Y se me acercó una persona que estaba con dudas y yo empecé a conversar con ella. Era de aquellas personas que había servido el refrigerio. Estaba tan entusiasmada con el deseo de aquella persona de bautizarse que olvidó que tenía que recoger las cosas, pues, y que al día siguiente pues había que llegar temprano a la iglesia porque era día sábado. Mas un anciano y un diácono la ve conversando y pensó que había descuidado su trabajo. Estas personas que no sabían de qué se trataba la conversación de aquella hermana con aquella persona que estaba casi lista para el bautismo. Entonces dijo, bueno, tenemos que irnos porque mañana es sábado y hay que madrugar. Y apagaron la luz. Ella se quedó asombrada, en la oscuridad, por ahí viendo un poco, logró recoger las cosas, pero se sentía muy mal. Y ella se preguntaba, ¿cómo es que queremos traer gente a la iglesia, mientras con la gente que está en la iglesia tenemos esta actitud? La pregunta es, ¿quién hizo lo correcto el día sábado? No te cuento esto para juzgar a aquel anciano o aquel diácono, pero a veces el celo que nosotros sentimos es casi como el celo que sintieron los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Si no tenemos amor por las almas,
De nada sirve que nosotros seamos observadores de un sábado que no tiene sentido, porque el sábado fue hecho por causa del hombre. Mi querido hermano, a veces el hilo que separa el celo verdadero de un celo falso, que lejos de ayudar a acercar las almas a Jesús las aleja, es tan fino que debemos pedirle a Dios dirección y sabiduría. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Y estaremos la próxima semana con el estudio número 2 de la lección del libro del Evangelio según San Juan.